hablar un poco de actualidad. Sabemos que Estados Unidos y China están negociando sus disputas comerciales hoy en día, después de una tregua, durante esta tregua, mejor dicho, de 90 días que se han dado a partir de enero. Y bueno, ¿cuáles son las disputas? Ya todos lo sabemos, aranceles mutuos que se han aplicado entre ellos a los productos de importación para, digamos, como medida, en este caso, por el lado de China, como medida de represalia ante la iniciativa de Donald Trump de, digamos, resolver el déficit comercial que presenta Estados Unidos con China de forma continua a lo largo del tiempo y que se ha ido incrementando. Bueno, este conflicto de alza de aranceles, ya que se define como política proteccionista, básicamente ha derivado en una guerra comercial, que es básicamente que ambos países se responden entre sí ante políticas que afectan al otro y que merman sus posibilidades de comercio. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, básicamente la guerra comercial ya va a tener efectos sobre estos dos países y va a depender de el enfoque en cómo se esté orientando la guerra comercial. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos que las exportaciones netas de Estados Unidos es igual a X menos M. Al aumentar los aranceles, lo que hace es aumentar el precio de los bienes chinos, que en este caso consumen los norteamericanos. Por tanto, al aumentar de precio, y sabemos que las personas deciden de forma racional, las importaciones van a tender a disminuir, obviamente. ¿Y cuál es el objetivo de la política de Trump? Mejorar este componente que está acá, que son las exportaciones netas o el saldo por balanza comercial, que en este minuto es negativo con el chino. Por tanto, al reducirse ese déficit, lo que va a hacer, o lo que hace, es aumentar el Producto Interno Bruto. Esta ecuación se ve representada por la curva IS. Por tanto, al aumentar el PIB, lo que va a hacer es una expansión de la curva IS hacia la derecha, generando un nuevo equilibrio que se encuentra más acá. Como pueden ver, en la predicción inicial aumenta el producto, y al aumentar el producto mejora la actividad económica, la gente demanda más bienes, y al demandar más bienes, y habiendo la misma oferta monetaria, ocurre el siguiente proceso. En los bancos o el sistema financiero tiene que empezar a subir las tasas para, ¿cierto?, regular, digamos, la oferta y demanda de dinero. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esto trae como consecuencia una subida de las tasas, la que, por ejemplo, puedo mostrar a través en pantalla de cómo, por ejemplo, la Reserva Federal, para poder controlar el nivel de precio y que se mantenga en el rango que esta tiene por meta, que es un 2%, toma durante el 2018 en sus reuniones de política aumentos de tasas de interés para regular esta situación. Esta subida de alza de tasas genera para los inversionistas un mayor rendimiento al momento de generar depósitos en Estados Unidos. Por lo tanto, muchos inversionistas pasan parte de su patrimonio a conformarlo con una mayor cantidad de dólares. Por tanto, hay una mayor demanda de dólares, y al haber una mayor demanda de dólares sin aumentar esta, lo que genera es que el dólar se haga más escaso y por tanto su valor aumenta. Entonces, con todo esto, inicialmente con esta expansión lo que hace es buscar un alza de tasas de interés y la apreciación de la moneda, lo que por lo general hace que se genere un efecto rebote en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la apreciación de la moneda, como pueden ver con la evidencia que estoy mostrando en pantalla, el euro ha ido depreciándose en el tiempo. O sea, la tendencia a la baja del euro ha sido porque el dólar se ha ido apreciando con la guerra comercial. Y por tanto, ¿qué ocurre con eso? Básicamente que los bienes estadounidenses en el extranjero se hacen más caros porque adquirir un dólar cuesta mucho más. Por tanto, ¿qué ocurre con eso? Se pierde competitividad y todo lo que se había avanzado en mejorar el saldo de exportaciones netas o de balanza comercial se reduce y en este caso el producto vuelve a una situación inicial. O sea, no hay cambio. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que todo cambio en la curva IS, cuando tenemos un sistema de tipo de cambio flexible o de flotación, no genera cambio alguno y es absolutamente ineficaz. Mientras tanto, por el lado de China tenemos el siguiente panorama. Tenemos que las exportaciones netas, ¿cierto? X menos M. ¿China aplica aranceles a Estados Unidos? Sí, aplica aranceles, por tanto también reduce sus importaciones. Pero como las exportaciones son en volumen mucho mayores hacia Estados Unidos,
la caída de las exportaciones son mayores. Por tanto, en este caso se reduce el saldo por balanza comercial de China, lo que genera el siguiente problema. En este caso, en vez de aumentar el producto, como se reduce el saldo, disminuye el PIB, generando, ¿cierto?, una contracción de la curva y S hacia la izquierda. Se genera un nuevo equilibrio aquí, y acá tendríamos una nueva tasa de interés al nuevo producto. Aquí tenemos que se cae, en este caso, el PIB o el crecimiento económico, algo que es concordante con la realidad. Se creció mucho menos de lo esperado y el crecimiento más pequeño, más chico que ha tenido China en los últimos 28 años fue de un 6,6% y justo el año pasado en medio de la guerra comercial. Aquí ocurre absolutamente lo contrario. Se contrae o se desacelera la actividad económica. Por lo general hay una menor demanda de dinero, hay una cantidad de dinero que sobra en la economía y por tanto el sistema financiero, para no quedarse con esa cantidad de dinero, lo que hace es prestarlo, pero a un precio más barato, porque obviamente exceso de demanda, exceso de oferta de dinero, lo que genera es un precio menor para poder venderlo, ¿cierto?, a los agentes económicos a través de préstamos. Entonces, ¿qué ocurre? Acá, proceso inverso. Las tasas caen y por tanto, lo que tiende a ocurrir es que al aumentar o al haber un exceso de oferta de dinero, el yuan, por lo general, va a tender a depreciarse. ¿Por qué? Porque su valor va a bajar, porque va a ser más barato poder adquirirlo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Eso se traspasa automáticamente a las exportaciones. Básicamente porque las exportaciones son más baratas para los países extranjeros porque adquirir yuanes es más barato. Por tanto, aquí habría un efecto de mayor competitividad por tipo de cambio, lo que genera un efecto rebote hacia la derecha en la IS, mejorando la situación actual de China. Conclusión. ¿Qué país veo mejor? Bueno, básicamente veo a China un poco mejor parado en este escenario, puesto que China además ha implementado políticas monetarias expansivas, como por ejemplo reducir su tasa de encaje bancario, que le va a permitir prestar más dinero que tenía en las bóvedas de los bancos a los demás agentes económicos. Esa es una medida de estímulo que le va a permitir reducir más su tasa de interés, mejorar su tipo de cambio y por tanto aumentar sus exportaciones, lo que podría incluso paliar un poco el efecto de los niveles de aranceles más grandes que puede aplicar Estados Unidos en el futuro. En este caso, el 2 de marzo sí no se resuelve el problema entre ambos países. Mientras tanto que en Estados Unidos veo que se va a reducir el nivel de exportaciones, por lo tanto, si la política de Trump era mejorar el comercio con China o para mejorar la situación país, eso dudo que vaya a ocurrir. Veo a Estados Unidos reduciéndose su nivel de crecimiento económico este año, producto de aquello. Y por lo general esto es preocupante porque a nivel internacional se podría confirmar la desaceleración económica de la actividad mundial y eso va a provocar caídas en los commodities que va a afectar a muchos países latinoamericanos y a otros emergentes, y sobre todo el tema de las deudas externas, porque las tasas de Estados Unidos, a pesar de que se ha confirmado que va a haber un aumento paulatino de las tasas, no consecutivo, si sigue el aumento de tasas, probablemente todos los países que tengan deuda externa van a empeorar. Y por tanto, eso es un problema que puede acarrear una crisis económica mundial. Vamos a dejar el video hasta aquí. En el siguiente video vamos a ver cómo el efecto Venezuela va a afectar a los precios del petróleo. Muchas gracias.